asociaciones sindicales en toda la red de hospitales y direcciones de servicio y otros dispositivos que responden a la administración de los servicios de salud, directamente de la Subsecretaría de Redes, cada servicio. Hay aproximadamente 15.000 asociados a nivel nacional, en una cantidad que no recuerdo de bases FEMPRU, y cada servicio de salud tiene su coordinación como una forma de estructurar y organizar el trabajo. Acá en Chiloé somos 4 bases que aglomeran a todos los hospitales de la provincia. La base del Hospital de Quellón, la base del Hospital de Ancud, la base del Hospital de Castro, y la base mía, que es la dirección de servicio, donde además tenemos a asociados de los hospitales de Achao y Keilen, y de otros dispositivos como SAMU, como el buque cirujano Videla, la unidad de salud del personal, etc. Y la característica de FEMPRU es que es una confederación que reúne a profesionales universitarios. Eso significa, antes era Federación de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. Y ahí tenemos una gran variedad de asociados, desde el área clínica propiamente tal, médicos, enfermeras, kinesiólogos, matemáticos, etcétera, hasta otras áreas que son de soporte administrativo, ingenieros, arquitectos, etcétera. Un tremendo abanico de profesiones que integran nuestra federación. Un gran equipo interdisciplinar tienen. Sí, exacto. ¿En qué espacio está hoy en día la FEMPRUS a nivel nacional, entendiendo que se han conformado mesas? Quiero saber si es que están participando de aquellas, y también que nos puedas comentar a nivel provincial si es que han tenido conversaciones con Seremi, intendente o quien sea, digamos. Bueno, a nivel nacional, FEMPRUS siempre ha trabajado fundamentalmente 2 líneas, 2 grandes líneas de acción. Una es la defensa de la salud pública, y en eso FEMPRUS históricamente ha estado trabajando en red con distintas organizaciones sociales y del mundo sindical también, con parlamentarios, con movimientos políticos, etcétera, propendiendo al fortalecimiento de la red pública de salud y de la atención de salud pública en general. Eso entendiendo que es un eje fundamental para el desarrollo de un país. Y el otro gran eje de acción que tiene FEMPRUS es la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de salud. Y es en estas 2 líneas en que FEMPRUS Nacional ha estado permanentemente en este tiempo de pandemia y anteriormente, ya con el estallido social, participando con la mesa social, por ejemplo, que se constituyó a raíz del estallido social. Antes de eso, Movimiento No Más AFP. Nosotros también creemos que la seguridad social es un eje que garantiza la salud de las personas, por lo tanto, propendemos a la desaparición del modelo de AFP y a rescatar la previsión social como un pilar solidario y fundamental. Y en estos momentos, además del trabajo con la Mesa Salud, también se está integrando a nivel nacional la Mesa de Salud de la CUT, por ejemplo, correspondiendo a nuestra eje de importancia sindical. Y también, bueno, nuestro presidente nacional, Aldo Santibáñez, ha asistido a sesiones en el Parlamento a exponer la situación de los trabajadores y trabajadoras de salud, y en diversos medios de comunicación y varias instancias en las que hemos podido, a través de él y del Directorio Nacional, manifestar nuestra posición como trabajadores y trabajadoras de salud. Bueno, preguntar sobre el trabajo específico de la FEMPRUS. Hace un tiempo, digamos, se hacían proyecciones con respecto a la fecha en la cual íbamos a llegar al pic, y recordar, ¿cierto?, aquella frase criticada prácticamente por todos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando dice que se cae el castillo de naipes. Bueno, ¿qué fue la percepción suya y cuál es el trabajo que ustedes han realizado en cuanto a proyecciones? Bueno, nosotros como dirigentes de aquí de la provincia, somos 12 dirigentes de estas 4 bases. Trabajamos continuamente recogiendo las instrucciones del nivel nacional
y también construyendo nuestra propia evidencia y nuestras propias propuestas a la administración provincial de salud, fundamentalmente lo que tiene relación con los hospitales, que es ahí donde están nuestros asociados. Y nosotros ya desde más o menos el 20 de marzo veníamos previendo, leyendo solamente toda la evidencia que estaba construyendo el mundo académico, lo que la OMS estaba proponiendo, veíamos venir un desastre si no se tomaban medidas estrictas de control del contagio. Y sabíamos que si eso no se hacía, probablemente el nivel de contagio iba a llevar a una catástrofe sanitaria y a un colapso de los sistemas de salud, que es lo que lamentablemente estamos asistiendo ahora. Esto se le dijo desde parte nuestra, incluso como provincial, al ministro de Salud, al subsecretario, a diversas autoridades. Nosotros apoyamos fuertemente el cordón sanitario en la isla de Chiloé porque sabemos que nuestro sistema de salud es frágil. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de esperar un colapso. Lamentablemente, las autoridades de salud que en este momento están a cargo de la cartera han sido tremendamente indolentes. El mundo de los trabajadores no ha estado presente en ninguna toma de decisión importante. Y nosotros desde marzo ya vimos que la racionalización en el uso de elementos de protección personal, la dificultad para hacer protocolos estándares a nivel nacional, para que las personas que estaban a cargo de esto en los hospitales, como el caso del Hospital de Castro, que es como el más emblemático, dejaran de verlo de acuerdo a sus propias apreciaciones y lo vieran desde la evidencia, desde las recomendaciones internacionales. Todo eso nosotros sabíamos que podía llevar a un desastre. Entonces ya a fines de marzo estábamos presentando un recurso de protección contra el subsecretario Arturo Zúñiga, que fue admitido por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y que la próxima semana se alega. Ahora todo por vía virtual, así que Claro. probablemente vamos a poder ver después ese alegato. Y las contestaciones también que ha hecho el Ministerio y probablemente el Servicio. Nosotros ya sabíamos que esta situación se venía crítica porque veíamos que la subsecretaria dijo vamos a esperar que haya un número X de fallecidos para tomar medidas drásticas, cuando la evidencia internacional, que por cierto es escasa, por cierto no es acabada porque es un virus nuevo, pero ya daba muestras de que los países que habían tomado decisiones drásticas en cuanto a contener el contagio tenían mejores resultados sanitarios, como Nueva Zelanda, que es el ejemplo más paradigmático. Nosotros pedíamos eso para Chile. Pedíamos una cuarentena en al menos las ciudades grandes, en los centros urbanos, y que se instalaran cordones sanitarios efectivos en todo el territorio nacional. Y que eso garantizara que los casos se pudieran testear, aislar y dejar así de propagarse el virus. Porque sabíamos que, si bien es cierto, a nivel muy global, la tasa de letalidad puede verse como baja, pero ante la enorme cantidad de casos que se están generando, la letalidad está siendo muy alta y está además colapsando el sistema. Y la gente muere no por el virus en sí, sino porque no está teniendo la posibilidad de recibir atención crítica cuando lo ha requerido. Y esa es una situación que a nosotros nos tiene tremendamente alarmados y tremendamente molestos con la autoridad. Lo veíamos venir, FEMPRUS lo advirtió, lo advirtieron también los compañeros de las otras asociaciones sindicales de salud, lo advirtieron el mundo académico, lo advirtieron las escuelas de salud pública, etcétera. O sea, lo advirtió incluso gente del mundo parlamentario que hizo comentarios con respecto a esto en su momento. Pero lamentablemente no es secreto para nadie, ni peco de nada al decir que el ministro Manevich tiene una actitud de soberbia, de no reconocer sus errores, porque decir, es súper grave que un profesional de salud diga, yo me dejé seducir por una teoría, porque nosotros trabajamos clínicamente en base a evidencia, la evidencia científica, y la evidencia no te seduce, la evidencia se estudia, se revisa, se comparte con los pares, se consulta, se revisan en qué estado están los ensayos clínicos. Entonces, yo no puedo decir como profesional del área clínica
sabe que yo voy a darle esta terapia a usted porque esta posibilidad terapéutica a mí me seduce. Eso sería súper irresponsable en un Claro. tratante y es altísimamente más irresponsable en un ministro. Es inaceptable en realidad. Claro. Y lamentamos haber llegado a esto, a 4.000 trabajadores y trabajadoras de salud que están contagiados por COVID, una cantidad enorme de gente que ha tenido que salir en cuarentena preventiva, descuidando los otros problemas de salud de la población. Tampoco en algún momento vamos a poder cuantificar cuánta gente también está muriendo de manera colateral porque no está pudiendo recibir atención adecuada a otras patologías, a otros problemas de salud. En estos momentos en Santiago, con la sobredemanda que hay de camas críticas, una persona que tenga un accidente grave, un accidente vascular o un ataque al corazón o cualquier otra patología que requiera atención crítica probablemente no va a poder acceder, porque está prácticamente toda la capacidad instalada ocupada por COVID. Y eso pone a los equipos también en dilemas éticos muy complejos, que van a generar cosas que ya estamos viendo en España y en Italia, por ejemplo, que son estrés postraumáticos graves y afectación a la salud mental de los trabajadores de salud. Y eso el Ministerio recién creo que están empezando a mirarlo, y nosotros lo estamos advirtiendo desde marzo. Claro, no es novedad la soberbia que tuvo Mañalich al enfrentar al problema, teniendo en las narices los ejemplos de España e Italia, que son países que nadie se atrevería a decir que tienen una peor salud que nuestro país. Entonces, Exacto. se asume evidentemente que la soberbia terminó incluso antes del pic, haciendo a Mañalich cambiar el tono, ¿cierto? Agachar la cabeza, pero creo que todavía falta un poco ahí. Preguntarte un poco más por el tema Todavía no hay local. cuarentenas absolutas y Claro, estamos esperando que se siga diseminando la infección. Y tampoco claro. hay medidas sociales profundas que permitan a las personas enfrentar la pandemia en sus casas. Entonces, cuando vemos que hay miles de personas todos los días en locomoción colectiva saliendo a la calle, la gran mayoría de esas personas están haciendo eso porque tienen que trabajar y ganarse la comida día a día. Entonces hay un problema social, se va a venir un problema grave y esto se advirtió. Claro. Eso es lo grave. Consultarte desde el plano local, ya que estamos hablando un poco de esta antelación, de esta anticipación y sobre todo contención por lo que pasó en Ancud, esta explosión de casos que sucedieron y la negativa por parte del gobierno central, en este caso, digamos, encabezada por el intendente, que entendemos que él hace caso a cuestiones que tienen que ver con el gobierno central. Y de no poner cuarentena en Ancud, queremos saber cuál ha sido su postura al enterarse, digamos, y ver toda la actitud que han tenido y también cómo han visto esta de la contención, porque empezaron con una barrera, después, si no me equivoco, la cambiaron o pusieron dos, ¿cierto? Hubo todo un problema ahí. Bueno, la verdad es que en algún momento Ancud alcanzó el nivel de propagación que exigía poner una cuarentena. Y eso no se hizo en su momento. Y no sabemos qué consecuencias va a tener. O sea, lo que Chiloé, por las características geográficas que tiene, pudiera haber sido una tremenda fortaleza, ha sido súper poco utilizado por las autoridades. Creemos que la razón responde a la protección de ciertas áreas industriales. Y eso es preocupante porque por proteger la economía a costa de la vida, estamos viendo en todo el país que no estamos salvando ni las vidas ni la economía. Claro. Haber hecho 2 o 3 meses intensos de lockdown, de cuarentenas efectivas, de cordones sanitarios efectivos, de concientización educativa a las personas para que respeten esas medidas y de medidas sociales estrictas para el gran porcentaje de la población que iba a quedar sin empleo o no pudiendo desarrollar sus mini pymes o sus pymes, eso habría asegurado una baja en la propagación del virus que nos habría tenido hoy en un escenario bastante favorable como para empezar a reabrir poco a poco la economía. Entonces,
no se entiende cuál es la lógica de defender a medias la economía y no defender la vida, porque finalmente se ve todo perjudicado. Y acá Chiloé no ha sido la excepción, o sea, aquí ha sido el movimiento social, las asambleas sociales de salud, la que desde un principio han estado solicitando a las autoridades que hagan su tarea y privilegien a la población por sobre las industrias. Y es lamentable, no sabemos en qué va a terminar esto, porque también hay un factor de imprevisibilidad con todo esto. No tenemos claro el nivel de agresividad, etcétera. Claro. Lo bueno es que compañeros de salud en Chiloé han estado en un nivel altísimo de trabajo, a pesar de todas las fuerzas que ejercen en contra. Sobre todo, yo debo destacar los compañeros de la atención primaria, que han estado trabajando muy coordinadamente, según se nos ha informado, con la atención y la vigilancia de casos para evitar las propagaciones a nivel local, y han estado dando también atenciones de tipo domiciliario. Y yo destaco, y eso es lo que le pedíamos al ministro desde un principio: fortalezca la atención primaria y deje los hospitales como última instancia. La gestión sanitaria de un territorio no es exitosa cuando la ocupación hospitalaria es alta. Significa que fracasamos. Cuando la ocupación hospitalaria y de atención crítica es baja, significa que estamos haciendo una buena gestión sanitaria. Esperamos que eso se mantenga así en Chiloé. Sabemos que todavía no hay colapso, a pesar de que hay una capacidad alta ocupada actualmente. Y por lo frágil de nuestro sistema y de nuestro territorio, más allá de lo que digan o hagan las autoridades, tomemos la responsabilidad de no movernos, de quedarnos, todos quienes puedan quedarse en su casa, quedarse. Sí, estamos conversando con Sandra Invernici, coordinadora provincial FEMPRUS Chiloé. Estamos conversando de la contingencia, ¿cierto? Todo lo que está sucediendo en la isla. Y a propósito de eso, tú diste, o has dado, creo, más de una entrevista en Radio Imagen, y comentabas que ustedes tenían previsto la posibilidad de implementar, digamos, poder hacer exámenes PCR en el hospital de Ancud, que estaba la tecnología, pero que no se le había consultado a nadie y que habían preferido inmediatamente llevarlo al sector privado. Si es que me pudieras comentar si eso sigue igual o si eso ha cambiado en algo. Mira, no hemos tenido en los últimos días reunión con la autoridad, así que no sé en qué va el avance. Ahora, el gestor de red, que son nuestros directivos, nos explicó que el Hospital de Castro llevaba un grado de avance más alto con relación a montar este tipo de técnicas, que son de diagnóstico molecular, entonces requieren cierta especialización. Y que por lo tanto la decisión era radicar en el Hospital de Castro la resolución de PCR también. Entendemos que por la urgencia que generó la pandemia y al no tener la red pública montada las técnicas, se recurrió a el área privada, cosa que está bien porque tenía que resolverse por algún lado, pero también hay que pensar, y eso es a lo que hemos instado a las autoridades, en desarrollar nuestra red, porque eso a la larga, junto con fortalecer la salud pública, también disminuye los costos. Es más barato implementar cualquier técnica, sobre todo si como esta va a terminar siendo muy masiva, en los hospitales públicos, a seguir comprando servicios con un monto que va a ir probablemente aumentando en el tiempo. El hospital de Ancud se manifestó desde los mismos trabajadores como disponible, con disposición humana, para montar la técnica y también con algunos arreglos que se han hecho en sus laboratorios para que puedan tener la posibilidad de instalar la técnica. Pero el gestor de red privilegia por ahora el Hospital de Castro. Creemos que en tanto el COVID como enfermedad llega a instalarse a este territorio, vamos a ir seguramente viendo un mayor desarrollo más adelante.
pero es importante que los hospitales vayan contando con la técnica ellos mismos. Ujú. Y a propósito de salud pública, digamos, se ha tenido que enfrentar al modelo político-económico que tiene el país, y una de esas cuestiones fue la reciente discusión que querían cambiar el tiempo de cuarentena a 10 días en vez de 14, y se decía que era justamente por el tema de la licencia. No sabemos, pero es sospechoso. O sea, es lo Se primero que se retractaron, pensó, pero... porque la recomendación de la OMS son 14 días. Y Ujú, era muy... Ahora, entiendo que eso hoy o ayer se cambió. Se ujú, volvió al periodo de cuarentena preventiva para contactos estrechos para 14 días. ujú, Porque, claro, o sea, ¿cuál es la razón detrás? No podemos adivinarla, pero es sospechoso que las aseguradoras de salud pagan las licencias médicas completas solo cuando la licencia tiene más de 11 días. Cuando tiene ujú. menos de 11 días hay 3 días que no se pagan. Y eso es un desmedro para el trabajador, y probablemente eso iba a significar que muchos trabajadores prefirieran no declarar contacto estrecho o no declarar síntomas y trabajar igual para no perder pago por días, que para mucha gente, muchísima gente, es muy significativo, 3 días de pago. Nuevamente arriesgando a la clase trabajadora a enfermarse y morir por una política que está más centrada en proteger a las empresas, en este caso aseguradoras, que al trabajador que tiene que tener protección para su salud. También hay que recordar que el COVID fue el mes de abril reconocido por la Superintendencia de Seguridad Social como enfermedad profesional en caso de que se adquiera en el entorno laboral. Por lo tanto, aquí también hay una responsabilidad de las mutualidades, que no pueden seguir mirando para un lado y tienen que hacerse cargo cuando este contacto estrecho o este contagio se genera en razón de mi trabajo. Y eso debería ser incluso si yo tengo que subirme una micro y me contagié en esa micro, en la que todos los días tenía que viajar hacinada para llegar a mi trabajo, debería considerarse también como enfermedad profesional. Así que eso igual hay que empezar a ver cómo funciona, cómo se está dando, pero no puede ser que el alta o la categorización clínica de un paciente esté dependiendo de un decreto nacional. Eso es clínico y es personal. Cada tratante tendría que definir cuándo yo estoy libre de síntomas, cuándo ya puedo retornar a mis labores profesionales. Ujú. Y a propósito de lo que está sucediendo con el personal médico, hace tiempo estaba la discusión a flor de piel de los insumos, ¿cierto? De esto de prevenir los contagios para el personal médico. ¿Tú manejas datos de si es que existe alguien del personal médico contagiado en la isla, o si hay problemas de insumo también en la isla? Hasta ahora ha habido solo algunos contactos estrechos, pero han sido muy pocos. Hasta ahora, afortunadamente, ninguna persona que trabaje con pacientes COVID directamente se ha enfermado. Ujú, Desde el principio le insistimos mucho al servicio que transparente las cifras de los distintos elementos de protección personal que por protocolo tienen que tener los trabajadores, y hemos estado también peleando para que esos protocolos en fase 4 de la pandemia, es decir, considerando que es de transmisión comunitaria y que cualquiera puede ser portador del virus, deberían todos tener un nivel de estándar alto de elementos de protección personal. Eso costó bastante en algunos hospitales, pero ahora están cambiando los criterios. Justamente porque la subsecretaría de redes hizo mal la pega, porque mandó unas circulares que enmarcaban ciertas cosas con relación a pacientes altamente sospechosos o diagnosticados con COVID, pero dejaba como a decisiones locales en criterios muy amplios qué hacer con personal de salud que atiende pacientes no COVID o no sospechosos de COVID, pero que por la fase de pandemia en que estamos, todos tenemos que considerarnos portadores. Eso es un principio ético. Tenemos que considerar cada uno de nosotros que probablemente esté portando, o cualquiera con el que tengamos contacto puede estar portando. Por
lo tanto, los elementos de protección personal que nosotros solicitamos para el personal de salud deben ser del más alto estándar posible, y los protocolos también. O sea, algunos hospitales como el de Quellón o de Ancú han tomado la alternativa, por ejemplo, de hacer, para gente que no es turnante, sino que atiende diurno, poder hacer rotatorias de una semana, de 15 días, de modo tal que si hay un foco el día de mañana, no sea todo el hospital que tiene que salir con cuarentena preventiva, sino que sea solo el grupo pequeño que está trabajando en ese momento. El hospital de Castro aún no acusa recibo con esa sugerencia que estamos haciendo hace tiempo. Es lamentable porque ahí ocurre la atención de especialidad de hospital base para toda la provincia. Y si el día de mañana hay un foco importante, porque está toda la gente ahí aglomerada trabajando, vamos a lamentar la consecuencia de mucha gente fuera con cuarentena preventiva, y eso va a ser un efecto negativo para los usuarios, que no van a tener la atención que tienen que tener. Y a Entonces propósito, ahí es donde entramos en la crítica con el servicio, con el ministerio, con la subsecretaría, de que no escuchan a los trabajadores, no hacen caso, y que los trabajadores somos personas que en todos nuestros sindicatos estamos formadas, recibimos formación, revisamos evidencia y hacemos las propuestas desde ahí. sí, y a propósito de eso, preguntarte corto, porque realmente salió publicado en algunos medios que el diputado Santana había realizado un viaje express a Chiloé, realmente no sé si es efectivo, y que no habría cumplido la cuarentena, y también Mañalich habría sido presionado por una periodista que dio vuelta a todo el país con respecto a este tipo de cuarentenas preventivas. Preguntarte por eso y también preguntarte por la gente, porque de alguna manera en los medios de comunicación más masivos, como puede ser la televisión, igual se han tratado de enfocarse en la gente, de ver la responsabilidad de la gente. No sé si quizás pasándole la pelota, pero digamos, también hay que poner un ojo ahí en el sentido de esta cuestión ética que tú mencionas, de que cada uno trate de adecuar su vida de otra manera en la cual no tenga que salir tanto, planificarse mejor en ese sentido. ¿Cómo has visto tú a la gente de la isla? Mira, yo tengo patologías crónicas de alto riesgo, por lo tanto yo estoy con teletrabajo y bastante confinada. He salido muy Yeah. poco y a cosas muy puntuales, y he visto mucha gente en la calle con la mascarilla mal puesta, no guardando distancia. Me preocupa la falta de educación de las autoridades para con la población, y hablo de todos los niveles, autoridades locales y autoridades ministeriales. Y por supuesto que si es verdad lo del diputado Santana, me parece gravísimo, porque la norma dice claramente que quien ingresa a la isla de Chiloé tiene que hacer 14 días de cuarentena en un lugar confinado. Y eso no puede tener excepciones de ningún tipo. El subsecretario dio una señal espantosa al país haciendo una cuarentena preventiva de 5 días, creo que fueron. Claro. No sé, el senador Quinteros, que también es de esta zona, dio un espectáculo horrible, tosiendo, saludando a la gente de beso, con la mascarilla mal puesta, viajando con un niño oncológico, siendo un paciente muy probablemente contagiado, etcétera. O sea, junto con las señales extrañas que da el gobierno, que son tienden a llevar a la gente a la confusión y a una falsa sensación de seguridad, estos ejemplos que han sido bastante mediáticos y preocupantes, por supuesto que no se le puede pedir a la población que tenga mayor seriedad y coherencia con su autocuidado, porque las señales han sido muy ambiguas, han sido muy poco claras. Así que Sandra, nosotros como sindicato damos las señales más claras en ese sentido. sí, Si usted puede, haga todo lo posible por quedarse en su casa, salir lo menos posible, lávese las claro. manos, lleve la mascarilla bien puesta, y piense siempre que usted puede ser portador del virus y que quien lo rodea también. Así que así tenemos que mirarnos. Sandra, ¿tú manejas los números con respecto a las camas críticas, ventiladores? Porque salió la noticia de que recién en Ancud se había instalado una. Eh, ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan en ese aspecto? Las camas críticas de Castro, tengo entendido que se adecuaron 4 o 5 más que las que había históricamente.
Ujú. y ANCUT tiene una cama crítica, cosa que a nosotros nos parece bien, lo hemos destacado y hemos considerado que es así hacia donde tenemos que caminar. Pero nosotros insistimos con el tema de las camas críticas. Una cosa es el ventilador, otra cosa es todo el resto de implementación de equipos que lleva una cama crítica, y otra muy, pero muy importante es el personal capacitado y adiestrado para manejar una cama crítica. También Claro, hemos insistido desde marzo que se haga un plan de contratación y un plan de capacitación a personal nuevo, porque sabemos que en cualquier momento, si esto se desborda, podemos llegar a requerir reemplazos urgentes, inmediatos para la gente que vaya saliendo o enferma o en cuarentena preventiva. Entonces, no es solo traer ventiladores y habilitar camas, también tenemos el tema del personal. Sabemos que hay un equipo de ENCU que se ha estado capacitando. Probablemente se podría haber hecho un poco más. Por lo tanto, dado la situación actual, el único llamado es a evitar a toda costa contraer el virus. ujú. Bueno, Sandra, muy agradecido por habernos comentado todo lo que está pasando en la isla y todo lo que están haciendo con la organización en la FEMPRUS. Muy agradecido y te dejamos para que sigas en tus Muy labores. agradecida, Christopher. Saludos, Paulina.